7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, esto que usted acaba de escuchar es un fragmento de un audiolibro o de un libro físico, un libro digital de Julio Madrazo que se llama Un País Posible. Ayer lo presentó Cuauhtémoc Cárdenas. Ayer estuvo en una presentación, pues hablando de ello, de un país posible. ¿A poco sí es un país posible? ¿A poco sí podemos trazar un país? Julio Madrazo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un placer estar aquí contigo, con tus radioescuchas. Y sí, yo estoy convencido y con esa convicción escribí el libro de que podemos contribuir a trazar un destino diferente para México y que para hacerlo necesitamos evolucionar nuestra democracia. Claro. Necesitamos que, como empieza lo que acabas de transmitir del audiolibro, el capitalismo y la democracia, que son, digamos, dos monedas del liberalismo, claro, nacieron en el Renacimiento y han evolucionado desde entonces. Antes solo votaban los hombres blancos con propiedades, después empezaron a votar todos los hombres blancos, después mujeres, los negros, se bajó la edad de voto. Hoy tenemos derechos laborales que no existían hace 100, 50 años. Y es parte del contrato social de cómo nos organizamos. Okay. Y lo que sugiero en el libro es que esa manera de organizarnos en la democracia también puede evolucionar. Yeah. Hoy tenemos 3 poderes que deben de ser un equilibrio y tener contrapesos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y lo que sugiero es que haya un cuarto poder y que ese poder sea ciudadano. Que los ciudadanos tengamos un espacio institucional donde podamos deliberar, hablar entre nosotros, compartir datos, información y darle recomendaciones a los otros poderes, pero recomendaciones que sean vinculantes. Y vinculantes... Es a fuerzas, lo tienes que hacer, Estado. Lo tienes que hacer o me tienes que explicar por qué no se puede hacer o cómo lo vas a hacer. Oye, a ver, me llama mucho la atención el tema. No lo he terminado de leer. Ayer estuve hojeando bastante, estuve muy atento al mismo. Pero quería aprovechar porque ayer lo presentó, o sea, te lo presentó Cuauhtémoc Cárdenas. Ayer estuvo muy interesante la presentación, Julio. No estamos viendo un asunto de problemas en la democracia. De entrada, déjame decirte algo. Un país posible y tú dices, vamos a trazar el futuro, porque yo hoy veo muchos políticos que más bien quieren regresar al pasado. Y no hablo solamente del presidente López Obrador, que sí tiene una nostalgia del pasado, pero también de la oposición que perdió, que tiene una nostalgia del pasado de cuando ellos eran ganadores, ¿no? Claro, sí. O sea, tú estás planteando algo hacia el futuro. ¿En el futuro todavía ves democracia? Y te lo pregunto porque cada vez leo y veo más pesimismo frente a lo que será la democracia futura, con Polonia, con Turquía, con lo que está pasando evidentemente con Rusia, con China creciendo como está creciendo. Pareciera que la democracia no está precisamente en su mejor momento y que las mismas sociedades están optando por regímenes menos democráticos. 100%. Y esa es una de las preocupaciones más importantes que me inspiraron a escribir este libro, porque como bien señalas, hay autoritarismos cada vez más importantes que además acceden al poder vía las urnas y que una vez en el poder desmantelan las instituciones democráticas, las libertades ciudadanas, la libertad de expresión, la competencia económica, y que, como también bien apuntas, en otros países donde no hay democracia, Rusia, China, etcétera, la sociedad siente que el sistema político autoritario le está resolviendo de manera más eficaz sus problemas. Es que a eso voy, justamente a eso voy, querido Julio, porque no es que llegue el tirano y entonces la sociedad termina oprimida. No, hombre, le aplauden. Le aplauden. Lo quieren. Y una de las cosas que, ahora que hablas de la oposición, una de las cosas en los primeros 2 capítulos que trato en el libro es reconocer, y no hemos reconocido en México, que las élites en México, todas, políticas, económicas, culturales, sindicales, las élites en México hemos fracasado. Hemos prometido hacer cosas durante décadas
que no hemos hecho. Okay. No solo no hemos hecho lo contrario. Se ha prometido honestidad y se gobierna con corrupción. Los pactos de impunidad son el cáncer más profundo que tiene este país. La metástasis de la democracia en México viene de los cánceres Sí, del cáncer que está sufriendo la democracia y la metástasis. Pero de la impunidad, de los pactos que hacen entre políticos y entre clase dirigente de aceptarse todo lo ilegal en el pasado. Es que me estás hablando de varios Méxicos y coincido. O sea, hay muchos Méxicos. Tienes el México mayoritario que francamente aborrece todo lo que tiene que ver con política, democracia, noticias. Veía un estudio del Reuters Institute y de Oxford y más o menos en México como un 60-70% de las personas conscientemente rechazan cualquier cosa que tenga que ver con política o con información. Una parte importante del país que ya no quiere saber nada de eso y que sabe que tiene que rascarse con sus uñas. Otra parte que es la élite y que parece que vive en una burbuja y de esa burbuja no sale, ¿no? La élite de oposición y la élite del gobierno que piensa que absolutamente todo lo que se está haciendo está bien hecho, como que son Méxicos que no se hablan. Que no se hablan. Es totalmente correcto y por eso lo que propongo es que haya un México que sí se hable, porque esa polarización es entre las élites. Fuera de las élites, en otras sociedades la polarización es en la sociedad en su conjunto. El Brexit en gran medida se explica por esa polarización, por el rechazo a la migración de casi todas las edades y en todos los estratos sociales. En México no hay una polarización así de aguda ni así de generalizada. Es una polarización entre la clase dirigente. Y lo que yo estoy proponiendo es que los ciudadanos común y corrientes, donde sí hay el incentivo de buscar soluciones comunes, donde sí hay la necesidad de construir un destino común, sean quienes participen en estos ejercicios de democracia abierta, para que una vez llegado a soluciones, recomendaciones, tengan una conversación de tú a tú con los otros poderes. Y los otros poderes encargados de, digamos, la Secretaría de Energía, en uno de los casos que propongo, es sustentabilidad. Hagamos un ejercicio ciudadano para ver qué necesitamos hacer para tener un país que cuide más y mejor su medio ambiente. Pero en estos ejercicios ciudadanos no termina por ser también una élite. O sea, porque lo que propongo, y eso es muy disruptivo, ayer el ingeniero Cárdenas y Ana Laura Magaloni me decían, es que estás mal. Sí, estás mal. Estás mal, estás loco. Qué bueno, de eso se trata, Julio. Yo creo que de ser disruptivo, perdón. ¿Con qué legitimidad? Los ciudadanos que serían parte de estos ejercicios se elegirían, y se ha hecho esto, Luis, en otros lados del mundo, y funciona. Se eligen de manera aleatoria. Ok. Entonces, lo que como en rifa. Como rifa. Entonces, como el INE insacula funcionarios de casilla. Un día llega alguien a tu casa y te dice, esta vez fueron las M's, te va a tocar ser secretario o escrutador o presidente. Pero, o sea, que ciudadanos que hablen de energía. Oye, pues es un tema súper complejo. Yo me dedico al tema del periodismo y cuando nos toca hablar de energía es un rollo y buscas datos y aún así no lo entiendas. Pero de lo que se trata en estos ejercicios es que esos ciudadanos inviten a expertos de energía, los que están a favor de las energías limpias, los que están a favor de las energías fósiles, los que ven el hidrógeno como la energía del futuro, porque son procesos largos, duran meses. Los ciudadanos se reúnen durante talleres de fines de semana, hay toda una metodología para facilitar. 70% de la gente rechaza la política en este país, querido Julio. Sí, pero aquí no solo no es política. O sea, hasta el fin de semana. Mira, ya aquí ya le tocó aquí a Coco, ya le tocó la insaculación, ya dijo fin de semana, pero no, ¿qué te pasa? El gobierno le va Estás mal. El Estado le va a pagar a Coco para que vaya y participe. Te van a chayotear, Coco. Te van a chayotear. Para poderle dedicar tiempo a resolver los problemas del país. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos, no a través de los partidos políticos, como ciudadanos, para resolver los problemas del país. Hoy los problemas del país están monopolizados por los partidos políticos. Tenemos una partidocracia, como en muchos lugares del mundo. Y el acceso a esas decisiones es exclusividad de muy pocos.
Y por eso el cansancio que ya hacías tu referencia de la democracia. Porque un grupo muy pequeño de personas ha sido quien ha capitalizado el crecimiento económico de las últimas 3 o 4 décadas. Y ese mismo grupo que ha capitalizado la generación de riqueza, y por eso se han agudizado las inequidades, ese mismo grupo es el grupo que se puede sentar con gobernadores, con senadores, con líderes sindicales. Entonces, es que veo, por ejemplo, estos grupos que discuten, debaten, y la verdad es que son grupos de élite, ya sea de izquierdas o... Es que yo no sé ni siquiera si siga tan vigente esto de izquierda y derecha, o más bien populismo y liberalismo, o oposición y oficialismo, ¿no? Pero no sé, y lo digo con respeto, me han invitado y la verdad es un honor poder estar cuando nos invitan, pero pienso en los spaces de Twitter que hace Sociedad Civil MX. Pues prácticamente todos los que estamos conectados o nos dedicamos a esto o estamos de alguna otra manera, como lo mencionas, en estas élites. No sé qué tanto impacto realmente global llegan a tener realmente con la población. Pero tú dijiste algo y eso me brincó cañón. ¿Hay otros países que ya lo han hecho? Sí. ¿Cómo cuál? Desde mi juicio, quien mejor lo ha hecho es Jacinta Arendt en Nueva Zelanda. Jacinta Arendt, cuando empezó su gobierno, convocó aleatoriamente... Joven, ¿no? Joven, una mujer muy joven, muy talentosa, fue muy exitosa en su manejo del COVID. Cierto. Invitó a 180, con esta metodología de selección aleatoria, 180 neozelandeses, y les dijo, yo no quiero medir mi administración solo con el PIB. Ustedes díganme con qué variables deberíamos medir mi desempeño y con qué variables o cuáles son las variables con las que deberíamos medir que nuestro país va mejorando y accede a mayores niveles de bienestar y de felicidad, de que vivamos mejor. Y salieron cosas muy interesantes porque ella misma después reconoció que, por ejemplo, salud mental de jóvenes no era un tema que ella había propuesto en la campaña. Es un temazo. Y es un temazo. Es un temazo que urge hoy en este momento, claro. Entonces, no queremos suicidios entre jóvenes. ¿Cómo vamos a tratar la salud mental de nuestros jóvenes que se viene deteriorando? Dijeron a partir de ese grupo. Embarazos de niñas menores de edad. Venía también creciendo de manera muy importante el embarazo entre niñas adolescentes o menores de edad. Entonces, es la élite escuchando al pueblo. Es la élite conversando y con escuchando el pueblo. Conversando. Pero escogieron al azar 10080. O sea, como que te sacas la rifa así del INE nuevo zelandés. ¡Tum! Aquí salieron. Como si en otros sistemas judiciales así se constituyen los juzgados. Entonces, el jurado... claro, los gringos. Sí, te toca jury duty. Y para casos emblemáticos, obviamente... por eso también propongo que se tenga un pago económico por eso, porque te va a quitar tiempo de tu empleo. El empleador va a saber que tiene que dedicarle a su empleada, la cajera del banco. No va a poder estar en la caja del banco los próximos 6 meses, porque se va a dedicar a un ejercicio ciudadano. Pero déjame tirarme al suelo y desgarrarme las vestiduras. Es que no somos Nueva Zelanda, porque ahí sí estudian y ahí sí tienen conocimiento de las cosas. Somos mexicanos, nosotros no podemos, somos chiquitos, no, nosotros no nos gusta eso, ¿no? Bueno, ¿Por qué? Tocas uno de los... Yo digo que hay 5 grandes retos, por lo menos, para que esto pueda ser realidad. Primero, la voluntad política de los dirigentes y los partidos políticos. No, pues ya valió. ¿No? Digo, si entras por ahí ya valió, ¿no? Pero han tenido la voluntad política de ampliar el voto, ¿no? De cambiar las leyes. O sea, yo creo que partiendo de lo que tú dices, la democracia está viviendo momentos muy complejos y críticos y la podemos perder. No la debemos perder. Tiene una responsabilidad de cuidar esa democracia y de buscar cómo mejorarla. Entonces, no creo que les estemos pidiendo tampoco nada que atente contra su poder. Lo segundo que menciono es la arrogancia de las élites, que tiene que ver con esto que dices tú. Porque a la cajera, ella se va a sentir
la cajera del banco, con todo el conocimiento, la sabiduría, la responsabilidad de participar en un ejercicio como este. La empleada doméstica también. Las élites no van a reconocer en ellas la capacidad de tomar decisiones o recomendaciones para este país. Entonces, la arrogancia de las élites también es un segundo elemento que tenemos que superar. Vamos con algunos comentarios de la gente. ¿Qué te parece? Los tengo aquí en tiempo real. Por favor, escríbanos en este viernes. Es muy temprano todavía, pero son las 7:28. Y le pido que nos escriba al 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. Ya sabe usted que este es un medio que es de aquí para allá, pero sobre todo de allá para acá. O sea, esto ya es de dos vías. Usted nos escribe, estamos midiendo el pulso, estamos constantemente en comunicación. Me dice por aquí una persona, por ejemplo, yo sí le entro para participar y no soy político, soy un ciudadano común, a mí sí me gustaría. Dicen aquí, hola, pero es que es la gran diferencia. Ese gobierno, el de Nueva Zelanda, sí sabe escuchar y toma en cuenta sugerencias y opiniones. Aquí más bien tenemos poder enfermo de soberbia. Luis, la alternativa política en México está en formar solamente dos fuerzas, que solamente sean dos partidos políticos. Nos dicen aquí en el WhatsApp. No pude faltar cuando tuve comida porque salí negativa por lo de COVID. Hasta creen que me van a dejar faltar una semana en mi trabajo. Hola Luis, pero lo que están planteando a mí se me parece más bien como una utopía. Te estoy escuchando en Santa Clara, California. Hola, muy buenos días. Sobre el libro de Julio Madrazo, sus ideas son buenas, pero en mi opinión solamente va a funcionar en sociedades con un gran alto nivel educativo, sí, como los escandinavos. Aquí imagínate la SEP, con lo que tenemos en la SEP. Saludos, y es tu tocayo Julio González, por cierto. Dicen aquí, hola Luis, tiene razón tu invitado, tiene que involucrarse la ciudadanía en este y en otros temas. En Tamaulipas luego hacemos cosas así y sí nos ha funcionado. 5571-131337. De aquí para allá y de allá para acá. Sí, perdón, ya sabes que luego a esta hora se me cuatrapea mi dislexia mental, perdón. No todas las élites en México fracasaron porque todas las acciones que han realizado estas mismas élites han obtenido ganancias. Tu invitado debería de regalar 1 o 2 libros. Ya te comprometieron, mira, luego. El mayor problema no es el gobierno, es nuestra idiosincrasia. Solo basta verlo en los grupos de los niños en la escuela. Somos el país donde es mejor estar presente sin hacer nada que estar ausente. La culpa más bien es de ustedes, como prensa corrupta y vendida. Ustedes son los primeros que tienen que desaparecer, y en una de esas para que pierdas la chamba. Hola Luis, hipotéticamente esto funcionaria y me eligen, voy a estar 6 meses en ese trabajo, pero ¿qué pasaría con mi trabajo en la empresa? No creo que me vayan a esperar ese tiempo. Fíjate cómo somos, y por eso me encanta y te aprecio mucho que hayas venido, querido Julio, porque somos muy de la inmediatez y es normal. Creo que las sociedades nos movemos en la inmediatez, en nuestro entorno. Cuando vemos las evoluciones de la democracia, por ejemplo, desde que nace del liberalismo, son siglos, no nos toca verlo y lo que nosotros queremos es que lo veamos. Este México posible que tú trazas, me imagino que también está en un mundo muy distinto que probablemente se dé, no sé, en 100 años, en 150 años. ¿Cómo ves ese futuro de la democracia? Pues yo no sé si podemos esperar tanto tiempo para resolver problemas tan agudos y que están y que afectan tanto la vida de tantas personas, ¿no? Los servicios de salud, la calidad educativa, etcétera. En términos de medio ambiente, la destrucción del planeta, y si no lo paramos, nos vamos a quedar sin planeta. Entonces, no creo que tengamos tanto tiempo. De hecho, en uno de los capítulos es un llamado a ese sentido de urgencia, de la necesidad de actuar cuanto antes y de poder sumar voluntades para buscar un diseño institucional distinto. En términos de si somos 2 fuerzas políticas o las que hay hoy, esto no va en contra de los partidos políticos. Lo único que dice es que los partidos políticos no deberían tener el monopolio de esa conversación. Y abrirle un espacio a los ciudadanos enriquecería la conversación con los partidos políticos. Yo estoy convencido de que si en el legislativo ven que ciudadanos comunes y corrientes se pueden poner de acuerdo en cosas distintas y surgen ideas nuevas que no surgen hoy en el legislativo producto de la polarización en la que estamos. Ese ejemplo va a ser
un ejemplo con el cual se van a contrastar y los ciudadanos van a ser el espejo en el cual le vamos a estar diciendo a políticos profesionales que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Cierro con esta pregunta. ¿Qué tanto crees que vaya a involucrarse el tema tecnológico? Imaginaos el mundo que soy. Sí. O sea, pero ni por error. Sí. Y hace 40 menos. O sea, una videollamada es hora de los supersónicos. O sea, nada más. Sí, y ahora lo hacemos de manera muy sencilla. Te lo pregunto porque al principio nos decías aquí en esta conversación, Julio, que es una sociedad en donde es muy abierta, en donde todo el mundo de alguna u otra manera puede tener una voz, puede tener un poder y se basa en los datos. Y de pronto recordé a Byung-Chul Han, que habla de estos temas en su Infocracia, Infodemia creo que se llama, no la de las mañaneras y esas cosas, este filósofo de Corea, bastante controvertido en algunas de sus cosas, o lo que dice Harari, en su Homo Deus, el futuro de la sociedad, o sea, una sociedad basada muchísimo en inteligencia artificial, muchísimo en tecnología, y que se da cuenta a través de esa misma tecnología de las decisiones que como sociedad se tiene que tomar. Y ahí viene hasta el cuestionamiento que es muy interesante. ¿A poco todavía tendría una utilidad un gobierno como el que tenemos hoy, ¿no? O como los que tenemos hoy en el mundo? Tu pregunta es súper relevante. De hecho, hay un anexo tecnológico. Lo escribí junto con un joven de 28 años que sí le sabe a la tecnología. ¿Sí? A eso se dedica. Se llama Rodrigo Hernández Gallegos. Y con Rodrigo también planteamos desde ese capítulo que se requiere en este nuevo contrato social también una nueva relación entre generaciones. Rodrigo se dedica a eso profesionalmente, tiene una empresa que escucha lo que está pasando en redes sociales y que trabaja con sus clientes para incidir en esa conversación. Y una de las cosas importantes que decimos en ese capítulo es que este grupo presencial de los 128 mexicanos, propongo que sean 4 por estado, tenga en su trabajo un acompañamiento de lo que está pasando en redes sociales y como acabas de hacer ahora en la radio exactamente, y que esas redes sociales sean tomadas en cuenta y lo que está discutiéndose se ha tomado en cuenta en el espacio deliberativo presencial. Entonces, y que haya un acompañamiento tecnológico, porque como bien siempre... Porque lo que nos estamos imaginando hoy va a ser muy distinto de lo que va a pasar en 5, 8, 15 y 20 años. Entonces, que el ejercicio presencial tenga siempre a su lado un acompañamiento en la medida en que la tecnología del momento lo permita, con la tecnología de punta del momento, un seguimiento de qué está ocurriendo en torno a esos debates, digamos otra vez, energías limpias, en redes sociales, y que también sea un canal con el que los ciudadanos que están conversando puedan escuchar a otros ciudadanos. Te aprecio muchísimo, Julio Madrazo. Un País Posible está disponible en todas las librerías, en todas las redes, en todas las plataformas y también en la manera digital, en audiolibro. También. Mil gracias, Julio. ¿Tú tienes redes, maneras de contactarte, de seguirte? Sí, hicimos un blog de Un País Posible. Órale, qué padre. Hicimos un blog, Un País Posible. Un País Posible. .mx, ahí está. Ahorita lo posteamos. Sí. unpaisposible.mx y bueno, pues hay más información sobre el tema.